Ok, entonces el tema que tenemos es hermanos y todo lo relacionado a nivel psicológico referente a este tema. Vamos a retomar un poco el contexto de la investigación realizada en este trabajo de artículo, donde obviamente se investigó el comportamiento de los hermanos. Entonces, platicábamos la clase pasada que se había realizado un estudio longitudinal. ¿Qué es esto? Es un estudio que se ha hecho de observación en mucho tiempo, a lo largo del tiempo. ¿Okay? Entonces, este estudio se ha realizado, como ustedes lo saben, en los hermanos, en teoría o en analizar a las familias, su comportamiento de cada uno de ellos en la primera infancia. Y en algunos se ha hecho hasta un poquito después de la primera infancia. Recordemos que primera infancia es de 1 a 6 años. Los estudios que se hacen durante la primera infancia se basan principalmente en la observación del entorno natural de los hermanos. Quiere decir, el cómo interactúan en casa, cómo se comportan en realidad el día a día, sobre todo qué tipo de relación y qué comportamiento tienen con su madre, y en algunos casos también se estudia el comportamiento que tengan con sus padres. Los datos que se observaron, quiere decir que el niño, los hermanos estuvieron en observación, pero no se quedó en simple observación. También se le hicieron algunas entrevistas, tanto a los hijos, obviamente a los hermanos y a los padres. Se le hicieron algunos cuestionarios, se le hicieron también escenarios hipotéticos. Se les plantean algunas actividades o algunos escenarios en donde se les plantee distinta forma de actuar, simulando quizás a los padres, a los hermanos, y el cómo reaccionarían las personas, en este caso estudiadas, los niños estudiados en la primera infancia. También se les dejan tareas estructuradas como las negociaciones de conflicto. ¿Cómo se comporta un niño ante una situación de conflicto? Si negocia, si no, si simplemente explota o si incluso no hace nada por negociar. Las tareas de la enseñanza, se les ponen también algunas sesiones de juegos y medidas del desarrollo cognitivo, emocional y social. Existen preguntas claves de esta investigación. Recuerden que habíamos platicado que la pregunta o el problema, digámoslo así, o lo que más llamó la atención es por qué en algunas familias todo iba bien, todos se llevan bien, los hermanos son una base de apoyo, los hermanos son tu brazo derecho, que te puedes apoyar con ellos, puedes hablar con ellos, puedes estar con ellos. Pero, como en todo momento, como en todos lugares, existe también todo lo contrario. Algunas familias en las que no puedas ni ver, ni quieras ver a tus hermanos. Entonces, esta es la disyuntiva que llama la atención de estas personas que hicieron el estudio. El por qué unos se llevan bien y por qué otros no. Entonces, a raíz de esto, se hicieron preguntas claves. ¿Cómo está la calidad y la naturaleza de las relaciones entre estos hermanos asociados? ¿Cómo es que la relación entre los hermanos se asocia a los resultados sociales y emocionales de los niños? ¿Qué tan fácil es para los niños adaptarse? ¿Qué interacción después tienen los niños en otras relaciones? ¿Y cómo comprenden a los mundos sociales?
¿Ok? Segunda pregunta. ¿Cómo debemos intervenir los padres entre los conflictos de los hijos? ¿Cuáles son las conexiones entre la forma de tratar de los padres a cada uno de sus hijos? Sobre todo y haciendo énfasis en un tratamiento favoritismo, o sea, cuando hay favoritario, perdón, cuando resulta que el padre apoya a un hijo. ¿Ok? Quizás porque haya más conexión, quizás porque hay más apego, quizás porque te cae hasta mejor, si lo puedes decir así. Pero el por qué entonces el hecho de que te lleves mejor con un hijo, de que tengas más apego, mayor vínculo, no justifica que no se sea neutral, que no se sea parejo, digamos de alguna forma. Entonces, el hecho de que los padres tengan preferencias o tengan tratamientos diferentes, formas de tratar diferente a los hijos, obviamente repercute. Tercera pregunta, ¿qué rol cumple la edad, el orden de nacimiento y el género en la definición de la naturaleza y la calidad de las relaciones entre hermanos? ¿Cómo se asocian las diferencias individuales del temperamento con calidad de la relación? ¿Cómo se asocia el hecho de que a lo mejor seas un niño explosivo? A lo mejor seas un niño muy tranquilo en el comportamiento. ¿Cómo esas características de comportamiento que tengas van otra vez a hacer un parteaguas para el tipo de relación que tengas con tus hermanos? Si eres muy explosivo, probablemente tengas una relación un poco distante, dependiendo de cómo sean tus otros hermanos. Si tienes un hermano explosivo, tú eres explosivo, bueno, ahí va a arder Troya. No será muy posible la comunicación. 4. ¿Cómo la calidad de las relaciones tempranas entre hermanos afectan las mismas interacciones en el tiempo? Como el día de que hoy te lleves bien o mal con tu hermano o hermana, el día de mañana va a hacer que te lleves bien o mal. ¿Ok? Depende entonces de hoy en día cómo te llevas con él para deducir cómo te llevarías mañana. Resultados entonces de esta investigación. Entonces, las relaciones entre estos hermanos nos dan un contexto importante para ver cómo es el desarrollo de los niños. ¿Ok? Cómo es que los niños tienen una comprensión en los mundos sociales, emocionales, morales y cognitivos de los demás. En particular, los hermanos juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque permiten el desarrollo y la comprensión de los niños respecto a la mente de otros. Es decir, comprenden las emociones, los pensamientos, las intenciones y las creencias de otros niños, porque han tenido ya la experiencia de convivir con alguien más y de respetar o de comprender que la otra persona también es un mundo y tiene distintas, pensamientos, intenciones, distintas creencias hacia ti. Entonces, tener o llevarte bien con tus hermanos también permite que te desarrolles adecuadamente en una sociedad. Los hermanos entonces hacen que comprendas la mente y las emociones durante tu vida real hacia otras personas, que comprendas a otros, que tengas esta empatía por los demás. Y en realidad es que esta comprensión es porque la interacción de los niños ha sido, obviamente a lo largo de su vida, durante las burlas, durante los juegos de simulación, alguna resolución de conflictos, la enseñanza o mediante el uso del lenguaje emocional y mental durante las conversaciones. Quiere decir que mientras tú estés jugando con tus hermanos, mientras resuelvas problemas con tus hermanos, mientras te puedas comunicar con tus hermanos, no verbalmente solamente, sino que te entiendan tus comprensiones, tus dificultades, tus necesidades, todo esto te va a ayudar a un desarrollo para que el día de mañana puedas tener una comprensión de la mente de las demás personas. Habíamos dicho, de hecho, lo de acerca de que el niño pequeño, prácticamente por su forma de crecer y su comportamiento durante la vida de la primera infancia,
se involucran sobre todo en muchos juegos de simulación y demuestran mucha más comprensión de las emociones y del pensamiento con sus demás hermanos. ¿Ok? Entonces se dice que el niño más pequeño suele ser pues muchísimo más creativo, suele ser más cariñoso y hasta pues construyen significados muy importantes en el juego. ¿Ok? No nada más juegan, sino que le dan el significado al juego. Proyectan mucho durante los juegos. Entonces, estas diferencias individuales que tienen los niños en los juegos de simulación, pues va a ayudar a pues la gestión de conflictos. ¿Ok? Recuerden que toda esta interacción que ha tenido previamente con sus hermanos les va a ayudar a tener una comprensión social y a resolver conflictos desde antes de los 6 años o a los 6 años. Prácticamente los prepara para la vida ya, pues prácticamente socialmente hablando, que es cuando tenemos el primer grado de kinder. Hay muchas personas que, bueno, como platicamos en la clase pasada, que pues incluso hasta no se llevaban bien con sus compañeritos, eran muy aislados. Y hay otras que se llevaban muy, muy bien y que ni les costó, ni siquiera lloraron. Entonces, mucho tiene que ver el cómo fue su primera infancia, ya sea con mamá, con papá, o en este caso hablando de los hermanos. Un área importante de la investigación está relacionada con los conflictos entre los hermanos, sobre todo el por qué, el cómo se deben portar los padres, cómo deben intervenir. Obviamente, como es una convivencia diaria, pues los conflictos son altamente frecuentes. Y regularmente estos conflictos son mal resueltos. Pueden llegar incluso hasta la agresión. Pueden llegar a ser violentos. O incluso pueden mostrar cierto grado de que sean abusivos. Parte de la adaptación social tiene también mucho que ver con los conflictos entre hermanos en la primera infancia. ¿Ok? Quiere decir que otra vez son un resultado de cómo resuelven un conflicto hoy en día. Es el resultado de cómo resolvían conflictos en la primera infancia. Cuando tenemos niveles extremos de conflicto entre hermanos en la primera infancia, estos están relacionados con que la persona en su edad adulta sea violenta. Esas personas que no les puede decir nada porque ya explotaron, ya gritaron. Esas personas que pelean por todo y que creen tener toda la razón. Y no lo digo a nivel grupo. ¿Cuántas veces no vemos personas que recién llegan a una fila de banco, por ejemplo? Se están quejando, ya están siendo agresivos, ofendiendo a todo el mundo. Que todo el mundo es un lento, que no sé qué. Bueno, con palabras más feas, obviamente. ¿Ok? Entonces, esa persona va por la calle viviendo de forma muy agresiva. Probablemente es porque en la infancia hubo violencia. Hablando aquí del tema, pues pudo haber sido que la violencia sea alta durante su infancia y mal resuelta con sus hermanos. Les decíamos la vez pasada que los altos niveles de conflicto pueden ser particularmente problemáticos cuando no hay la presencia de un cariño fraternal, ¿ok? Cuando no hay un papá o una mamá que te diga, relájense porque ustedes son hermanos, ¿ok? Y cuando nunca te enseñaron o nunca educaron a los hijos a quererse, a compartir, a respetarse, entonces obviamente si de por sí no hay una buena relación, vaya, cualquier conflicto va a ser una tormenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nunca te enseñaron a respetar o a querer incluso a tus hermanos. Entonces, pues no es sorpresa que los conflictos entre hermanos sean una fuente de preocupación para los padres y que estén preocupados acerca de la mejor manera de intervenir.